¿sí? Entonces vamos a comenzar con el taller número 1 de polinomios de Payet de la Universidad de Santiago, ¿ya? En primera instancia, vamos a trabajar con ejercicios puntuales que van a estar proyectados en pantalla, en los cuales vamos a ir viendo algunos temas fundamentales o importantes de lo que es los polinomios, ¿ya? En este caso, el ejercicio me dice que determine una raíz del polinomio p de x igual a 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 4x cuadrado menos 13x más 3 menos 3 perdón. ¿Sí? Y me dice si es que x menos 3 medio es un factor de p de x. ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a reconocer y recordar es que un polinomio, por ejemplo un polinomio p de x, pertenece, y yo sé que es un polinomio porque se escribe, por ejemplo, de esta forma. ¿Ya? Voy a decir que p de x pertenece a el conjunto de los números reales, si es que es un polinomio real, sub n entre corchetes una x. ¿Ya? Siempre que ustedes vean esta notación, se refiere a un polinomio. ¿Ya? En este caso, este p de x pertenece a los polinomios reales. ¿Por qué un polinomio? Porque tenemos una r sub n corchete x. X va a ser la variable de interés de mi polinomio, y el sub n va a ser el grado del polinomio. ¿Ya? Entonces ya tenemos un concepto que tenemos que recordar, es que n es el grado del polinomio. ¿Ok? El grado del polinomio. ¿Qué es el grado del polinomio? En primera instancia, el grado del polinomio puede ser representada como como a dada vuelta de p de x, en el caso de que mi p de x sea un polinomio. ¿Ya? Entonces, el grado corresponde a el exponente mayor de la expresión. ¿Ya? Que dependa de la variable, dependiendo de la variable. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos definido el polinomio p de x igual a 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 4x al cuadrado menos 13x menos 3. ¿Ya? En este caso, nosotros podemos darnos cuenta que el grado de este polinomio va a ser el exponente al cual esté elevada la variable de interés. En este caso, tenemos que mi variable de p de x es la x. Entonces, lo que sucede acá es que tenemos que el exponente mayor de mi expresión es el número 4, ¿cierto? Porque la x, el exponente más grande es un 4. Entonces el grado de mi polinomio es un polinomio de grado 4. Por lo tanto, podemos decir ahora que esta n que habíamos definido acá, entonces sería ahora que mi p de x, que ya definí acá arriba, pertenece a los polinomios reales de orden 4. ¿Ya? Entonces, ahora nos dicen, volviendo al ejercicio, nos dicen que determinemos una raíz del polinomio p de x igual a 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 4x cuadrado menos 13x menos 3. Y me dicen, eh, x menos 3 medio es un factor de p de x. Entonces, ¿qué significa que ese x menos 3 medio sea un factor? ¿A qué se referirá? ¿Alguien podría decirme? ¿A qué se refiere esto con que eso sea un factor? Es donde se hace cero el polinomio, bien, o que es un divisor, ¿cierto? Un factor o una raíz, la raíz es la solución, ¿ya? Pero un factor es que esto es divisible por eso. Entonces, este 3 medios, x igual a 3 medios, es una raíz, ¿ya?
Entonces, necesitamos ahora aplicar lo que es la división de polinomios, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Vamos a hacer esto. Dice, x, fíjense acá, voy a hacer con el puntero. X, ¿por cuánto me da 6x a la cuarta? X, ¿por cuánto multiplicado por cuánto me da 6x a la cuarta? ¿Qué me puede decir? Ya, ahí sí. Gabriel y Matías me dicen, o sea, Gabriel me dice por elevado al cubo, Matías me dice por 6 al cubo, y la respuesta de William es la que, la de William y Matías es la que está correcta, que me dicen que es por 6x al cubo. Y claro, efectivamente, porque 6x al cubo por x me da 6x a la cuarta. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es decir, x por 6x al cubo es 6x a la cuarta. Positivo, acá abajo va a pasar negativo. Luego tengo 6x al cubo por menos 3 medio, ¿cuánto es? ¿Cómo sería eso, chicos? Porque acá tendría que ser yo 6x al cubo por menos 3 medios. Eso sería 6x al cubo por menos 3 medios. Esto se divide en, me queda un 3 y me queda 3 por menos 3 son menos 9x al cubo. ¿Ya? Entonces, acá lo que tengo sería menos 9x al cubo. Como acá es positivo, acá abajo baja, o sea, es negativo, baja positivo, perdón. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos acá, chicos? ¿Sí? Sí, 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 ya, perfecto. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería restar, po. O sea, sería hacer como la suma lineal hacia abajo. ¿Ya? En el caso, tendríamos que hacer lo siguiente. Sería 6x a la cuarta menos 6x a la cuarta es 0x a la cuarta. Luego tendríamos nosotros que hacer em, menos 5x al cubo más 9x al cubo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál es el resultado de aquello? 4x al cubo. Ya, muy bien. Sería 4x al cubo. Este 4x cuadrado no se puede restar ni sumar con nada, entonces baja solamente. Este 13, menos 13x tampoco. Y ese menos 3 tampoco. Notemos que ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el caso de acá. X por cuánto me da 4x al cubo. Y podemos notar que para que x me vaya a dar 4x al cubo, tiene que ser 4x al cuadrado. ¿Ya? 4x al cubo, 4x al cuadrado por x me da 4x al cubo. Como acá es positivo, entonces acá pasa negativo. ¿Ya? Ahora, 4 por menos 3 son menos 12, dividido en 2 son menos 6x cuadrado. Pasa como más 6x cuadrado. ¿Ya? Esta resta me va a dar 0, y acá me va a dar 10x al cuadrado menos 13x menos 3. Y luego me vuelvo a hacer la misma pregunta, en la cual yo me digo, x
por cuánto me da 10x al cuadrado, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que eso le va a dar 10x, porque 10x por x me va a dar 10x cuadrado. Como acá es positivo, el producto de 10x por x, como acá es positivo, entonces al bajar el resultado de 10x por x, me va a ser menos 10x al cuadrado. ¿Ya? Ahora tengo que hacer 10x por menos 3, es menos 30x, dividido en 2 menos 15. Como es negativo, acá pasa como más 15x. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya, buenísima. Buenísima, buenísima, ya, perfecto. Entonces, ahora 10x cuadrado menos 10x cuadrado, normal lo de x cuadrado, y me queda nada más que 15, o sea, 15 menos 13 son 2x menos 3. ¿Ya? Y ahora yo me pregunto, digo, x, ¿por cuánto me da 2x? Y eso es simplemente por 2, ¿cierto? Entonces, 2 por x es 2x, por lo tanto acá abajo sería menos 2x, y acá sería menos 3 por 2 son menos 6, dividido en 2 son menos 3. Como es menos 3 acá abajo pasa como más 3. 2x menos 2x es 0, y menos 3 más 3 es 0. O sea, me da un resto 0. Lo que implica que el polinomio p de x igual a 6x a la cuarta menos 5x al cubo más 4x al cuadrado menos 13x menos 3 es lo mismo que decir 6x al cubo más 4x cuadrado más 10x más 2 por x menos 3 medios. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que acá tenemos un factor y acá tenemos otro factor. ¿Sí? Entonces ya al menos encontramos dos factores o dos términos que al multiplicarlos yo consigo el polinomio p de x. ¿Ya? Que sería parte de lo que yo estaba tratando de encontrar. ¿Sí? ¿Consultas hasta acá? Todo bien, profe. Yo, profe, la de... ¿Sabe cómo sacó la del -3 partido por 2 y cálculo de más? ¿Cómo? O sea, veo que aquí como -3 partido por 2, ¿no? Eh, ¿Y cómo calculo lo del... de ahí para abajo? ¿A dónde? ¿De aquí? Sí, Ya, tiene que usted buscar x por cuánto me da 6x a la cuarta, y eso significa que tengo que encontrar x por algo que me dé 6x a la cuarta, y eso sería un 6x al cubo, ¿ya? Sería un 6x al cubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 6x al cubo por x me da 6x a la cuarta. Ahora, este 6x al cubo por x me produce un 6x a la cuarta positivo, pero como acá es positivo, acá pasa negativo ese producto, ¿ya? Luego lo mismo, 6x al cubo por menos 3 medios es menos 9x al cubo, pero como es menos 9 acá pasa como más 9, ¿ya? Y así sucesivamente. Acá entonces usted tiene que hacer la resta, hace 6 menos 6 son 0x a la cuarta, y acá le queda 9x al cubo menos 5x al cubo. O sea, 4x al cubo más 4x cuadrado menos 13 menos 3. ¿Ok? Luego, en ese paso, vuelve a hacer lo mismo. X por cuánto le da 4x al cubo, o sea, le da por 4x al cuadrado. 4x al cuadrado por x le da 4x al cubo. Positivo, entonces acá pasa negativo. Luego, 4x al cuadrado por menos 3 le da menos 12x al cuadrado, pero si lo divide por 2 le da menos 6.
menos 6x cuadrado, pero acá abajo pasa como más 6x cuadrado. ¿Ya? Se hace como el inverso, como el inverso aditivo del valor que obtuvo por el producto. Acá lo vuelve a sumar y le va a dar 0x cubo, 10x al cuadrado, menos 13x menos 3. Luego, busca usted de nuevo. Ya consiguió esto de acá y dice, x por cuánto me va a dar 10x al cuadrado, y eso sería por 10x, ¿ya? 10x por x menos 10x cuadrado, porque da positivo pasa a negativo. Y así sucesivamente, y ahí usted puede encontrar los dos factores. ¿Ok? No sé si se entiende la idea. Alejandro, chicos, lo otro. Les puse en el chat para que pongan su nombre, su apellido y su root, ¿ya? Porque como es de Payep, hay que dejar registro de la asistencia, ¿ya? Es netamente un proceso, pero para que por favor me colaboren con eso, gracias. Profe, ¿por qué termina cuando queda 2x menos 3? No termina ahí. El hecho de que Profe, finalice ahí es por el hecho de que tengo 2x menos 3 arriba, y después cuando yo digo como x por cuánto me da 2x, es por 2. Es 2 por x es 2x, pero pasa negativo. O sea, menos 2x. ¿Ya? Entonces cuando queda el número sin el x termina ya. Claro, cuando ya termina como cuando tengo lo que me da es menor al grado del factor por el cual estoy dividiendo. O sea, acá tenemos grado 1, y este 0, no sé si hubiera sido un 3. El 3 es un número de grado 0, ¿ya? Porque o sea, claro, de grado 0. Porque los números, por ejemplo, el 3, también es un polinomio, pero es de grado 0, ¿ya? Entonces, como el 0 es menor a 1, ahí termina la división. ¿Cómo, Gracias. profe? ¿Por qué o sea, es que el 1, ¿por qué no es grado 0? No, el 1 sí es grado 0. Ah, ya sí. Sí, porque, por ejemplo, el número 1 va acompañado de un 1 por x elevado a 0. Como todos los números elevados a 0 son 1, entonces eso es un 1, pero también sigue siendo un polinomio, pero es de grado 0. Ya. ¿Ya? Por eso que todos los números son polinomios. ¿Por qué? Porque un número va acompañado por un x elevado a 0 y sigue siendo un polinomio, ¿ya? Eso es lo bueno de los números. ¿Ya? Entonces, eso, ¿sí? No sé si hay más consultas. yo, profe, Dígame. no entiendo de dónde sale ese x menos 3 medios. Es del enunciado. Ah, ya, pero entonces siempre nos van a dar eso para poder como dividir en sí el Eh, polinomio. claro, van a haber casos en los cuales les den factores, como que le digan esto es divisible por esto y determine los otros. Y van a haber en casos que no, pero ahí hay ciertas técnicas que vamos a ir viendo igual en los talleres, en los cuales puedes decir como evaluar por algún número que sea tentativo, con algún procedimiento para poder encontrar un potencial factor para empezar a dividir, ¿ya? Eso. Pero generalmente deberían darte el factor, ¿ya? Entonces eso, ya espero que todos hayan anotado su nombre en el chat. Que no, por favor, igual que lo haga. Entonces vamos a ir con el problema número 2. ¿Sí? Me dice, el problema número 2 me dice que consideremos el polinomio que aparece ahí en pantalla. ¿Ya? Me dice, considera el polinomio p de x que pertenece, fíjense acá, considera el polinomio p de x que pertenece a r sub 4 en x. ¿Ya? O sea que, ¿dónde pertenece? ¿Qué me puede decir dónde pertenece este polinomio? O este p de x, ¿qué es? Si que usted hubiera leído polinomio, ¿cómo sabe que esto es un polinomio? ¿Me dice algo el polinomio? O sea, esta notación. ¿Es racional? Es un polinomio, no, un polinomio real, ¿sí?
El racional Ah, recuerden que es eso. una Q, ¿sí? Verdad, verdad. Ya, entonces Verdad, verdad. ya, entonces diríamos que es un P de X que pertenece, ya, para que se vayan acostumbrando, porque ya cuando pasemos todos a álgebra 2, ya en álgebra 2, esto viene denotado nomás. Entonces dice, P de X, ya, perfecto. Algo, P de X es algo, ¿ya? Que pertenece, esta E es un pertenece. Esta R es de los números reales. Este 4 es el grado del polinomio. Y esta X es la variable del polinomio. ¿Ya? Porque, por ejemplo, voy a hacer una consulta. Si yo tengo un P de T, que sea X a la cuarta por T elevado al cubo por P elevado a 2 más X al cuadrado más 1 menos T a la quinta. ¿Quién se atreve a decirme cuál es el grado de este polinomio? Pues déjenme. Ahí sí. ¿Cuál es el grado de este polinomio? 6. 6. 6. En el chat que dicen, dice grado 4, grado 5, 6, 5. ¿Ya quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 5 dicen ahí, 6 dice Santiago. Ya chicos, lo primero que tenemos que fijarnos es que un polinomio viene determinado por la letra que está aquí. O sea, esta letra que sale después de la P, por ejemplo, el polinomio se llama P. Se podría llamar Ah, P, ¿ya? El polinomio se podría llamar de cualquier forma, pero se le llama P. Este polinomio es un polinomio P. ¿Por qué P? No sé, se llama así. ¿Cuál es la variable que me importa? La T. ¿Dónde mido el grado? En la T. ¿Qué entonces? Ustedes me dirán, ¿y qué es esta X? ¿Qué es esta P de acá? O no sé, este 1. Son valores. Este X a la 4 yo le puedo decir evalúe cuando X vale 2 y P vale 3. Y van a ser constantes, ¿ya? Básicamente, estos numeritos de acá, ese X a la cuarta y P cuadrado, es el coeficiente. Es como que usted diga 3X al cuadrado. Esto vale 3. O sea, 3T al cubo, por ejemplo. Esto vale 3 y esto es T cubo. O sea, la variable que me importa es esta verde, ¿ya? Por lo tanto, el grado de este polinomio que tiene un montón de letras, todo elevado a algún número, el único exponente que me interesa para calcular el grado del polinomio es el de la T. Acá, si yo considero este monomio, ¿cuál es el grado de esto? Si es que es un P de T, 3. y si es un P de X, 4. un P de P, qué raro, 2, ¿cierto? 2. Ya. Acá tenemos solamente, acá, consulta acá. Si yo pido acá, ¿cuál es el grado de este P de T? Este P de T X cuadrado. No ¿Pero? tengo. ¿Uno? ¿Ah? ¿Uno? 1. O sea, usted ve la T ahí. 0, No, 0. será entonces. Es 0, pues chiquillo. La T está, pero está elevada a 0, ¿ya? O sea, este P de T de aquí, si hago que P de T igual a X cuadrado, es 0. Acá, ¿cuál es la P de X? En la 1, 0, 0. Acá el P de T, 5. ya. Entonces, ¿cuál es el grado del polinomio entero? ¿A qué se refiere con entero? ¿Entre todos? Entre todo esto de lo que tengo acá. Es 6. ¿Cuál? 5. ¿El 6 o el 5? Porque es un P de T. 5, 5, 5, 5. Ya, juraría que esta vos la he escuchado. Creo que es Pablo. ¿Sí o no? Ya, entonces tengo que mi P de T es, el grado del polinomio es 5. ¿Ya? Así que ojo con eso. Entonces, yo les pregunto, vamos a borrar esto de aquí, mucho comentario ya. Entonces, si me dicen que mi P de T, o sea, mi P de X en este caso, tengo un P de X.
un P de X pertenece a R4, R sub 4. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el grado entonces? 4, ¿o no? Entonces yo voy a tener un A sub 0, A sub 1 por X, A sub 2, X cuadrado, y A sub 3, X al cubo, más, ¿más qué? Más una sub 4, X A al sub cuadrado. 4. Bien. X elevado a 4, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, me dicen, ya encontré, ya modelé mi P de X. O sea, mi P de X ya es un R sub 4 de X definido por eso que está ahí. Entonces, me dicen que se modela como un X a la cuarta, un lambda X al cubo, menos 2 lambda X más 4. Donde me dicen que mi lambda pertenece a los reales. ¿Qué significa que mi lambda pertenezca a los reales? ¿A qué se referirán con eso? Que puede tomar cualquier valor. Positivo. ¿Qué es un número? Nada más que eso. Es un número. ¿Cuál? No sé. Puede ser el 0, un positivo, un negativo, cualquier cosa que sea un número. ¿Ya? Y me dicen determinar, o sea, se pide primero a evaluar el polinomio de los valores menos 1, 0 y 1. ¿Ya? O sea, me dicen que yo tengo que evaluar, por ejemplo, menos 1, el polinomio. O sea, sería, ¿dónde tengo que evaluar? ¿Tengo que evaluar en X o tengo que evaluar en lambda? Pregunta. En X. ¿En X? Sí. Sí. Efectivamente, tengo que evaluar en X, porque la variable que me importa es la X. Por lo tanto, esto sería menos 1 elevado a 4 más lambda por menos 1 elevado al cubo menos 2 lambda por menos 1 más 4. Entonces, menos 1 elevado a la cuarta, notemos que es un número negativo elevado a un exponente par, y eso es un 1 solamente. ¿Ya? Más lambda, y acá tengo un número negativo elevado a un exponente impar. Entonces eso es menos 1. Menos 1 por lambda, entonces es menos lambda. ¿Ya? Luego tengo menos 2 lambda por menos 1, eso es más 2 lambda más 4. 4 más 1, 5. Y 2 lambda menos lambda es más lambda. ¿Ya? Entonces ya tengo al menos la evaluación del polinomio en menos 1. Vamos a hacer un poquito más rápido ahora, suponiendo que si yo lo evalúo en 0, sería 0 elevado a 4 más lambda por 0 elevado al cubo menos 2 lambda por 0 más 4, y eso me da 4. 0, 0, 0, y este 4 no se evalúa en nada, entonces es solo 4. ¿Ya? Y si evalúo en 1, voy a tener 1 elevado a 4 más lambda por 1 elevado al cubo menos 2 lambda por 1 más 4. Este 1 elevado a 4 es un 1. Este lambda por 1 al cubo es un lambda. Esto de acá es menos 2 lambda y eso son 4. 4 más 1 son 5 y lambda menos 2 lambda es menos lambda. Ya, sea si esto fuera un problema de, dígame. Es que, ¿qué pasó con cuando puso el P de 0 con el lambda? Se fue, porque es un lambda por 0 Ah, por elevado al cero. cubo, ¿sí? Entonces esto es 0 por lambda, 0, Ya, perfecto, perfecto. ¿ya? Ya, entonces si esto fuera una evaluación, ya llevamos 3 décimas. ¿Está? De un 1 pasamos a un 1,3, ¿ya? Pues ya evaluamos, eso está bien, nuestra evaluación ya está correcta. Y ahora me piden determinar el valor de lambda que pertenezca a los números reales, sabiendo que el polinomio q de x igual a x más 2 divide a p de x. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si esto divide a p de x, entonces eso es un factor, por ejemplo,
quiere decir que x más x menos 3 menos 2 lambda por x más 4 es divisible por x más 2. Entonces, si esto es un factor, entonces x más 2 igual a 0 e implica que x menos 2 es una solución. Si es una solución, es una raíz, ¿ya? O sea que si yo evalúo esto, si yo evalúo x en menos 2, o evalúo el polinomio p de x en menos 2, me tiene que dar 0, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un polinomio, supongamos que ese, yo ya encontré que este valor de acá es menos 2, ¿ya? Porque una solución no es nada más que un punto de intersección con el eje, donde la y vale 0 y la función intersecta el eje x, ¿ya? Entonces yo ya encontré este puntito al menos. Entonces, bien, ya comprobémoslo, pues. Digamos entonces que mi polinomio, si lo evalúo en menos 2, me da 0. Sería menos 2, Profe, dígame, ¿cómo graficó ahí el -2? ¿cómo? O sea, el dibujo que hizo. Ah, De no, cómo es. esto es una gráfica tentativa, que puede ser cualquier cosa, pero si no que les digo que este menos 2 que encontramos acá, el hecho de que sea factor, es que el menos 2 es solución, y si es solución, equivale a un puntito en el cual la gráfica corta al eje X. ¿Ya? Ya. Esa es una solución, como para que lo vean solamente, ¿ya? Suponiendo que esta, no sé, fuera la gráfica del polinomio, ¿ya? Pero como es un polinomio, es una función polinomial, tiene un comportamiento así, ¿sí? Mentiría si es esta la gráfica real, pero se comporta así, similar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El hecho de que el menos 2 sea un factor implica de que el polinomio evaluado en menos 2 va a dar 0, por el hecho de que ahí la función vale 0, porque estamos en el eje y eso es 0, ¿ya? Entonces, al evaluar mi polinomio en menos 2, tendría que ser menos 2 elevado a 4 más lambda por menos 2 elevado al cubo menos 2 lambda por x, que es menos 2. Ah, de nuevo. De nuevo le puse eso. Ahí sería menos 2 también, por menos 2, más 4, y eso me tiene que dar 0. Menos 2 elevado a 4, notemos que acá hay un menos 1, se va a quedar en un 1 positivo, y este 2 elevado a 4 no es más que decir 2 por 2 son 4, y 4 por 4 son 16. Menos 2 al cubo es menos 8 lambda. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, o sea, 4 lambda. Y ese 4 de allá sigue sumando. 4 más 4, 16 más 4, perdón, son 20. Menos 8 lambda más 4 lambdas menos 4 lambda, igual a 0. 20 va a ser igual a 4 lambda, entonces, porque este menos va a pasar sumando al otro lado. Y 20 dividido en 4 es igual a lambda, lo que implica que 20 dividido en 4 es 5. Por lo tanto, ya encontré un valor para lambda. Y ahora yo me pregunto, ¿lambda pertenece a los reales? Pertenece a los números reales porque me dicen que tiene que pertenecer, Sí. ¿sí? Sí, Entonces sí me sirve, ¿ya? Por lo tanto, como lambda es igual a 5, esto implica que el polinomio con el cual estoy trabajando es x a la cuarta más 5x al cubo, menos 5 por 2, que sería acá, menos 2 por 5 son menos 10,
x más 4. ¿Ya? O sea, yo ya encontré el polinomio entero. Está definido. ¿Sí? Y ahora lo que me piden a mí hacer es que tengo que encontrar una forma de... O sea, tengo que determinar el conjunto tal que las x pertenezcan a R y el polinomio sea igual a 0. ¿Ya? O sea que... Profe, eso último en rojo que anotó es la solución, entonces. No, no, no. Es solamente el hecho de que yo ya tengo mi lambda igual a 5 Ah, ya, iba a reemplazar, ¿no? y allá se Ya. reemplaza. 5 Sí, al perfecto. cubo menos 10x más 4. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a... Me dice, la C, me dice, determina el conjunto C. Determina el conjunto S, perdón, tal que X pertenezca a los reales y el polinomio sea igual a 0. O sea, yo ya tenía que mi polinomio, mi P de X, era X a la cuarta más 5x al cubo menos 10x más 4. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora sería hacer lo que me pide el ejercicio en la parte C, que sería que mi P de X sea igual a 0. Eso implica que mi X elevado a 4 más 5x al cubo menos 10x más 4 sea igual a 0. ¿Ya? De partida, ya sabemos que x más 2 es un factor. ¿Sí? Entonces, como ya es un factor, ¿qué podemos hacer? Dividir el polinomio. Dividir el polinomio. ¿Por qué lo dividiría? ¿O por qué valor? Por x más 2, ¿no? ¿Por x más 2? Sí. Sí, efectivamente. Más 5x al cubo menos 10x más 4 y lo dividimos por x más 2. Tenemos que encontrar algún otro factor. X, ¿por cuánto me da x a la cuarta? Por x al cubo, ¿no es cierto? X al cubo por x me da x a la cuarta, positivo, pasa negativo. X al cubo por 2 me da 2x al cubo positivo, pasa negativo, menos 2x al cubo. Se restan 5x al cubo menos 2x al cubo, es 3x al cubo, menos 10, perdón, menos 10 más 4. Y ahora lo que hacemos es decir lo siguiente, es decir, x por cuánto me da 3x al cubo, me da por 3x al cuadrado. X al cuadrado por x, 3x al cubo. Negativo acá abajo. Luego sería 3x al cuadrado por 2, son 6x al cuadrado. Como ese producto me da positivo, acá abajo pasa negativo. Menos 6x al cuadrado. Nuevamente, se me van los x al cubo y acá me quedan menos 16x al cuadrado. ¿Ya? Más 4. Digo, x por cuánto me da menos 16x al cuadrado. Menos Mm, 16x. Por menos 16x. Bien. Menos 16x por x me da menos 16x al cuadrado. Por pasando positivo es más 16x al cuadrado. ¿Ya? Y acá tengo entonces que decir menos 16x por 2 son menos 32x. Sí.
Ya, sí. Bien, 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 bien. Dice, aquí Gabriel nos alertó de que, claro, habíamos cometido un error respecto a que el menos 10 y el menos 10x y el menos 6x cuadrado no se debían sumar. ¿Por qué? Uno no está al cuadrado. Claro, porque son de distinto grado. Entonces, acá sería simplemente menos 6x cuadrado menos 10x más 4. ¿Ya? Este no se resta con nada, este tampoco, y el otro bajan. ¿Sí? Y acá habría que borrar este 16. Sí, ahí sí. Acá, entonces tengo que buscar x, ¿por cuánto me da menos 6x al cuadrado? Me da por, Menos 6. bien, por menos 6x. ¿Ya? Menos 6x por x, menos 6x al cuadrado, pasa Pasa positivo. positivo. Después, ¿qué tengo que hacer ahora? Restarlos. O Ya, sea, se van así. pero falta algo. Menos 6x por 2, menos 12. Menos 12. Pasa como más 12x. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora sería, lo sumamos y esto me quedaría como 2x más 4. Y acá sería x. ¿Por cuánto me da 2x? Por X. Por x seguro. Ah, no, 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 por 2, por 2. Por 2, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el 2 por el X. Y me queda como positivo, pasa negativo al otro lado. Sería, claro, 2 por x, 2x, y acá pasa como menos 2x. Y acá sería 2 por 2 son 4, y acá pasa como menos 4. Y me queda resto 0. ¿Ya? Y Entonces, llegamos al final. claro, entonces tendríamos que mi x a la cuarta más 5x al cubo menos 10x más 4. Ya tengo dos factores. El primer factor sería x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 2. Y el otro sería x más 2. Y ahora tengo que encontrar una forma de poder factorizar esto de acá. ¿Cierto? Sí. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos que una solución es x menos 2. ¿Sí? Pero notemos acá lo siguiente. Acá nosotros habíamos visto que cuando evaluábamos en 1, o sea, evaluábamos en menos 1, teníamos 5 más lambda. O sea, si lambda vale 5, esto me va a dar 10. No da 0. Entonces no es solución. Si evaluábamos en 0, no dependía de lambda. Nos daba 4 igual. Pero si evaluábamos en 1, teníamos que lambda igual a 5 me produce que esto valga 0. ¿Verdad? Entonces, si lambda igual a 5, entonces el polinomio cuando está evaluado en 1 me da 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que x igual a 1 es solución. ¿Ya? O sea, si lambda igual a 5, implica que el polinomio cuando se evalúa en 1 da 0. Lo que implica que x igual a 1 es solución. ¿Ya? Por lo tanto, implica que x menos 1 es factor también del polinomio. ¿Entiende? Profe, no caché cómo vio que el X, o sea, caché eso de que si es que el lambda es igual a 5, del por qué sería igual a 0, pero no entendí entonces por qué el X es igual a 1.
Ah, porque ¿en qué se evaluó? En 1. O sea, sí, pues era un P de 1. Pero solo por eso entonces... Solo por eso. Solo por Ah, eso es la solución, ¿ya? Es porque tengo como el polinomio, así, supongamos que es así. Tengo el polinomio, entonces en este punto, en x igual 1, notemos que la función que lo modela vale 0, porque la función es los valores de y. Entonces aquí en x igual 1, y vale 0. X igual 1, cuando evalúo en x igual 1, el valor de p de x, que es el valor de la función, es 0. Y eso quiere decir, ¿ya? Entonces, si es 0, es una solución. Pero las soluciones, para poder yo determinarlas, se escriben como x menos la raíz, por decir así, ¿ya? O sea, si el 1 es la solución, el factor se escribe como x menos 1. Por el hecho de que para yo encontrarlo, después tengo que hacer x menos 1 igual a 0. Y ahí me va a dar 1. ¿Ya? Pero siempre las soluciones se anotan para poder seguir dividiendo como x menos la solución. ¿Ya? ¿Se entiende, Pablo? sí. Ya, perfecto. Profe, Dígame. y si en vez de 1 hubiera sido menos 1, la solución, o sea, como el factor hubiera quedado x más 1. Si la solución, o sea, si al evaluar x menos 1 me hubiera dado 0, sí, porque ahí el factor hubiera sido x más 1. Por eso que acá la solución es x igual a menos 2, es la solución. Pero el factor es x más 2. ¿Ya? Profe, es que, y para entender la lógica de entonces, el por qué cada vez que la solución es como un valor, se tiene que anotar el inverso Porque, como factor. claro, porque el hecho de que para encontrar los factores se hace lo siguiente. Siempre que se hace de la misma forma para cualquier cosa, sea polinomio, en cálculo, en álgebra, en física, cualquier cosa, las soluciones siempre son los puntos en los cuales la función intersecta al eje X. ¿Ya? Esta es la función. Entonces, cuando mi función pasa por el eje X y lo corta, aquí por ejemplo, donde estoy ahora en el puntito, esa es una solución. ¿Por qué? Porque ahí corto el eje X. Y si te das cuenta tú, aquí, ¿cuánto vale y en este punto? 0. 0. Y este punto es el valor de la función evaluada en este punto. Entonces, la función evaluada en ese punto es 0. Entonces yo busco cuál es ese punto. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, evalúo aquí el menos 2, esto me va a dar 0. Y el polinomio entero me da 0. Entonces, ahí es la solución. Perfecto. ¿Ya? Pero siempre las soluciones son buscar los factores e igualar a 0. ¿Por qué? Porque quiero saber cuándo f de x o el valor de y es igual a 0. ¿Y cómo no encuentro eso? Igualando el polinomio a 0, pues ahí me van a dar todos estos puntos de acá. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, como ya sé que x igual 1 es una solución, entonces yo tengo que x más 3 más 3x cuadrado menos 6x. Ah, ya. Para introducir un poquito eso. Notemos que ya tengo un factor, x más 2. Pero esto de acá, como este x al cubo más 3x cuadrado menos 6x más 2, tiene pinta de que se puede seguir dividiendo, ¿o no? Como que puedo hacer algo más ahí. Sí, por Entonces, 3. claro, pero si es que yo sé que x menos 1 es factor de este polinomio de acá, podría tratar de dividir esto por eso, para poder encontrar dos factores o dos términos que al multiplicarse me den esto de acá. Entonces yo digo, x al cubo más 3x al cuadrado menos 6x más 2. Voy a tratar de dividirlo por x menos 1. ¿Ya? Para poder ir achicando esto. Porque de momento, esto de acá es una ecuación cúbica. Y no tenemos muchas herramientas para calcular cosas cúbicas. ¿Ya? Entonces, x
¿por cuánto me da x al cubo? Por x cuadrado. X cuadrado. X cuadrado por x me da x cubo. Y me da menos x al cubo. X cuadrado por menos 1 me da menos x cuadrado. Pasa como más x cuadrado. ¿Ya? Y no puedo hacerlo más. Po. Acá estos dos se me van a sumar y me va a quedar 4x al cuadrado menos 6x más 2. Luego, este x, ¿por cuánto me da 4x al cuadrado? Por 4x. Bien. 4x. 4x por x me da 4x al cuadrado. Pasa como negativo. Ya, todo bonito hasta ahora. 4x por menos 1 me va a dar menos 4x. Y eso va a ser más 4x acá. Acá vuelvo a sumar. Queda 0. Acá me queda menos 2. X más 2. ¿X por cuánto me da menos 2? Menos 2. O sea, ¿x por cuánto me da menos 2x? Por menos 2. ¿Cierto? Entonces, ahora tengo que menos 2x por, o sea, menos 2 por x me da menos 2x, o sea, pasa a ser más 2x. Y menos 2 por menos 1 me da 2, 2. y si le cambio el signo me da menos 2. Si lo sumo, me da 0. Por lo tanto, ahora implica que el polinomio x a la cuarta más 5x al cubo menos 10x más 4 es igual, voy a escribir acá abajo porque es muy grande, x más 2, x más 1, no, perdón, x menos 1, que sería este factorcito de aquí, y por lo que me dio acá, po. ¿Sí? ¿Cómo vamos acá? Ahora entonces tenemos 3 factores. Ahora hasta ahora tenemos 3 factores. Pero ¿qué tienen los polinomios de interesante y de bonito? Los polinomios dicen que van a tener la cantidad de soluciones acorde al grado del polinomio. ¿De qué grado era este polinomio que tengo acá? 4. 4. ¿Cuántas perdón, ¿cuántas soluciones tengo que encontrar? 4. 4. Entonces tengo 3. Me falta 1. Y ahí seguimos con la que está más grande todavía. Claro. Voy a borrar aquí la gráfica de arriba. No me faltó espacio. Voy a seguir acá arriba, chicos, ya, para que no se pierdan. Voy a seguir acá arriba. Ahí sí encontré un ladito. Ya, entonces, ahora ya tengo que es x más 2, x menos 1, y x más 2 más 4x menos 2. ¿Qué tengo acá? Esta como cosa más grande. ¿Cómo se llama? Una ecuación cuadrática. Ya, ¿y cómo puedo encontrar soluciones de eso? El binomio. Con la forma general, pues, la ecuación general. Ah, verdad, verdad, verdad. ¿Sí? Entonces voy a decir que voy a usar menos b más menos que... ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la B forma? cuadrado menos 4c B cuadrado menos 4ac sobre sobre 2. 2a. Muy bien. ¿Cuál es el valor de b? 4. 4. 4, entonces acá es menos 4 porque es menos b, más menos b cuadrado, que sería 4 por 4 y 16, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 2. O sea, eso sería 4, menos 4 por menos 2, más 8.
sobre 2. Entonces voy a encontrar una solución que va a ser menos 4 más la raíz de 24 sobre 2 y menos 4 menos la raíz de 24 sobre 2. ¿Cierto? ¿Cómo puedo achicar esta raíz? La raíz de 24. Poniendo la raíz de 6 por 4. La raíz de 6 por 4. Y eso sería 2 por la raíz de 6, ¿o no? Sí. Tengo la raíz de 6 por 4 sobre 2. Y menos 4 más la raíz de 6 por 4 sobre 2. Entonces acá arriba yo tendría, lo voy a cambiar de color para que lo vean, menos 4 más 2 raíz de 6, pero está todo dividido en 2. Entonces, esto va a ser un 2 y es una raíz de 6, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y acá es menos 2 raíz de 6. Por lo tanto, tengo que mi p de x, ahora que es el polinomio original, va a ser x más 2, x menos 1, x menos las soluciones de acá, o sea, va a ser x más 2 menos 2 raíz de 6. Y el otro va a ser x más 2 más 2 raíz de 6. ¿Ya? Porque recuerden que se les cambia el signo. Entonces mi polinomio sería este de acá. ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a explicar Ya, déjenme. esa parte última? Ya, volvamos desde acá. Teníamos que acá teníamos x elevado a 4 más 5x al cubo menos 10x más 4 es igual a x más 2 por x menos 1. Y falta el otro, Sí, pero el x cuadrado más 4x menos 2. ay, ¿qué pasó? Espérame. Ya, se está como, se la guió un poco esto. Profe, ¿cómo supo que el X era el X menos 1 era factor también? Lo vimos acá, po, porque si mi lambda es 5, cuando yo evalúo menos 1, acá se me hace 0. Porque para que dé 0 tiene X de factor. Claro, el resultado de evaluar un número en el polinomio tiene que dar 0. Si da 0, entonces es factor. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Entonces tengo eso. eh, X cuadrado más 4x menos 2. claro, ahí sí. Ya, y habíamos visto que al hacer menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a todo esto, nos arrojaba que teníamos la solución x1 que iba a ser menos 2. Espérate que se sobrepuso todo. No, menos 4 más raíz de 24. A ver, denme un segundo, que se corrió todo esto.
Ya, ahora sí creo. Sería x menos 1, X cuadrado. x cuadrado más X. 4x menos 2. Sí. Entonces, habíamos visto que íbamos a tener un x1 y un x2 que iba a venir de la fórmula general. ¿Cierto? Y claro, efectivamente la obtuvimos y nos daba que era x1 igual a menos 2 más 2 raíz de 6. Y la otra me daba que era x2 igual a menos 2 menos 2 raíz de 6. ¿Cierto? Nadie se perdió con ese paso antes que hicimos de calcular las soluciones. ¿Cierto? ¿O alguien se perdió? Profe, no, yo ahí me había perdido. Justo de hecho en ese paso. ¿De cómo llegamos a eso? Sí, o sea, caché que hizo lo de la fórmula general, pero lo que me complicó fue cuando sacó el 4 de la raíz. Ah, ya. Hicimos esto. Espérame que yo no puedo borrar eso de encima. Porque al salir sale como elevado, ¿no? Espérame, es esto. Menos 4 más 6 por 4 dividido en 2. ¿Sí? Sí. Esto es menos 4 más raíz de 6 por raíz de 4. Por propiedad de las raíces. Ujú. ¿Ya? Entonces esto es menos 4 más la raíz de 6. ¿Cuál es la raíz de 4? 2. 2. Entonces esto queda como menos 4 más 2 por la raíz de 6 sobre 2. Ya, Entonces, y ese 2 no se puede como hacer nada con el -4, entonces. para allá voy. Menos 4 dividido en 2 más 2 raíz de 6 dividido en 2. Porque este 2 está dividiendo ambos. Menos Ujú. 4 dividido en 2, menos 2. -2. Y 2 dividido en 2 es raíz de 6. Sí, es que esa era mi duda. Había Porque, puesto, ¿qué le puse antes? sí, porque en la solución había quedado como 2 menos 2, algo así. Si era un 1. Alguien me dijo que era un 2. Ya, pero eso, ¿sí? Ahora sí, Ya, perfecto. Sí, sí, sí. ya, eso entonces. Ya, pero notemos que estas son soluciones. Son soluciones. Como son soluciones, al pasar a factor, de solución hacia factor, por ejemplo, solución tenemos K1. Hacia factor pasa como X menos K1. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá es que tengo X elevado a 4 más 5X al cubo menos 10X más 4 es igual a X más 2 por X menos 1. ¿Ya? Porque acá sabemos que las soluciones son menos 2 y 1, ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? profe. Entonces, acá es X menos X1 y X menos X2 para que la solución sea X1 y X2. Entonces, tengo X más 2 por X menos 1 por X menos X1, que vale menos 2 más raíz de 6, y X que vale X menos la solución 2, que sería menos 2 menos la raíz de 6. Entonces, esto es X más 2 por X menos 1. ¿Se entiende lo que hice acá, cierto? ¿Cómo, profe? ¿Se entiende por qué puse esto, cierto? Para cambiar el signo, ¿no? Claro, porque estas son soluciones y ahora lo estamos pasando a factores. ¿Ya? Sí, Entonces, sí, sí. X menos la solución 1 y X menos la solución 2. Entonces, ahora pasa de X menos por menos más,
2 menos por más menos raíz de 6. Y acá sería x más 2 y menos por menos más Más raíz de 6. raíz de 6. Por lo tanto, ahora tengo que x a la cuarta más 5x al cubo menos 10x más 4 es x más 2, x menos 1, x más 2 menos la raíz de 6 y x más 2 más la raíz de 6. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Profe, ¿por qué le cambio el signo? Porque para pasar de solución a factor es x menos la solución, menos la solución. Oye, ¿Ya? Es lo mismo que hacíamos como con esa división, ¿o no? ¿Cómo? Sí, sí. Si se multiplica pasa negativo. Y acá es la solución pasa por menos la solución, hacia factor. Hacia factores como... Factor es un término que está multiplicándose. Esos son los factores. ¿Ya? No es otra cosa. ¿Sí? Ahora, si me dan un segundo, voy a mostrarles algo. Entonces, vamos a ver acá gráficamente cómo se comporta la función. Esto es un programa que se llama GeoGebra. Ya usted lo puede descargar en su computador o lo puede pillar online. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas lo puede usar igual. Entonces vamos a escribir nuestro polinomio. X elevado a 4 era más 5x elevado al cubo. Y vamos viendo cómo se va formando. Menos 10x más 4. ¿Ya? Y acá tengo mi polinomio. Fíjense cómo es. Y acá tengo la raíz. Una raíz que encontramos antes. Tengo la raíz x igual a menos 2, que era parte del factor del que calculamos. Tengo el factor... ¿Profe? ¿Y no necesariamente la representación gráfica es simétrica? ¿Cómo podemos ver? No, porque eso depende si la función es par o no es par. Ya que eso se ve en cálculo, pero no necesariamente es simétrica. ¿Ya? Depende de la simetría que se hace, eso se estudia en cálculo, sí. ¿Ya? Y ahí tengo el otro factor, ¿se acuerdan? Tenemos el factor acá, este factor debe ser el que conseguimos antes, menos 2 menos raíz de 6. Este menos 2 menos raíz de 6. Este factor es el factor menos 2, o el término x más 2. Acá tenemos el factor menos 2 más raíz de 6. Y acá tenemos el otro factor de al lado, que no se puede. Ahí sí, que es x menos 1. ¿Ya? Pero ahí ustedes lo pueden hacer igual. Pueden comprobar todo lo que quieran hacer. Y esa sería la gráfica del polinomio que estábamos buscando cuando lambda es igual a 5. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta más. Profe, cuando vayamos a ver como en tema de prueba, ¿nos van a pedir graficar las funciones? No, Ya, cálculo sí. Pero acá no, ¿dónde sí? en cálculo. Ya. En cálculo tienen que graficar. Ya, y ahí ustedes pueden hacer la comprobación. Ya, x igual a menos 2 más
La raíz de 6. Y ahí se pueden fijar, miren. Esta recta que le vamos a cambiar el color. Esta recta roja y esta recta de acá le vamos a cambiar igual el color. Vamos a poner azulita. La otra, ¿cuál era el otro factor? Era x igual a 1 y x igual a menos 2. Entonces, notemos que esto en verde de acá es la gráfica, ¿sí? Sí. Esto en rojito de acá es la primera solución. Y fíjense que coincide exactamente con la raíz. Entonces, encontramos nosotros una de las soluciones. Acá sigue la gráfica y justo donde la recta x igual a menos 2 corta la gráfica, es en el punto en el cual se intersectan. Y es x igual a menos 2. ¿Ven? O sea, x igual a menos 2 es la solución. Acá, x igual a menos 2 menos raíz de 6 es la solución del polinomio. Acá la solución es menos 2. Acá también notemos que se intersectan en el mismo punto en el cual la gráfica intersecta el eje X, se intersecta con la recta, en el punto menos 2 más raíz de 6. Y acá abajo tenemos que la gráfica en verde grueso se intersecta directamente con ese puntito de ahí, que equivale justamente a la raíz 1, o al factor x menos 1, ¿ya? Entonces, estas cosas no son como tan fortuitas, se puede todo visualizar, ¿ya? No es como que son procesos mágicos, ni mucho menos, ¿ya? Todo se puede ver claramente. Y acá hay una forma de visualizarlo. Todas estas rayitas cortadas son las soluciones de las soluciones de la intersección entre la gráfica y los valores, ¿ya? Justo eso nos dan los factores que tenemos acá. Que tenemos acá en nuestro polinomio desarrollado que está acá abajo. Profe, una pregunta. ¿Eso del GeoGebra lo vamos a aprender en la U o es como conocimiento de cada uno nomás? No se aprende. Ya. O sea, tampoco es que sea un programa que tengan que programar, así como Python o MATLAB, no es así. Lo podemos No, ver pero es como para representar la gráfica, sí, que está sí, bueno. sí, lo podemos ver en ayudantía igual, ¿ya? O en taller. Igual podemos el próximo taller, y nosotros, Pablo, la próxima ayudantía, verlo Ujú. de manera gráfica, ¿ya? Ya cuando uno Sí, llega a claro. límites y funciones, es muy entretenido ver esto porque uno dice como, ah, mira, igual como que lo que estoy haciendo no tiene sentido lógico, y lo puedo ver gráficamente y entonces es más didáctico. Pero sí se puede ver. Sí, se entiende más cuando uno ve como Claro, porque la ahora como si relación. ustedes me hubieran dicho, ya, pero ¿y estas cosas qué son? Y yo les mostré qué son los puntos en los cuales el polinomio intersecta. Y ustedes lo pudimos juntos descubrir. ¿Ya? Eh, Rosemary, yo tengo ayudantía de cálculo 1 los días, ¿cuándo tengo? Los días miércoles, Miércoles a las 11:25. sí, miércoles a las 11:25 en la sala 630 del Departamento de Ingeniería Eléctrica, los días miércoles en el horario protegido. Igual, cualquier consulta me la pueden enviar a este correo, ya, yo ahí recibo consultas de cálculo 1, álgebra 1, o los ramos en los que estén que sean de módulo básico. Pero, ¿Ya? profe, de hecho, te quería preguntar, es que